Bueno, quiero dar la bienvenida a Alfredo, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Es un investigador que, para los que habéis estado ahí en Guadalajara en la excavación, pues ya le conocéis, pero para el resto que sepáis que es una persona pues, que sabe mucho del negocio que va a hablar hoy. Es un especialista en temas de historia reciente de España y bueno, ya explicará un poco sus conocimientos. Es bueno que tengamos colaboración y relación con instituciones externas. Yo agradezco mucho que el CSIC, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, pues colabore con nosotros, nos haya dado la oportunidad que un grupo de chavales pues hayan ido allí, hayan ayudado en otras tareas, vean otros ambientes, otras cosas, y no solo por la cárcel y esto que está un poco cerrado. Y bueno, yo creo que es bueno este tipo de experiencia. Y nada más, ya un poco Pablo quiere explicar quién es Alfredo, que yo no le conozco muy bien. Bueno, además del currículum que tiene Alfredo, que es digno de mención, licenciado en Historia, doctor en Prehistoria, tiene unas tesis estupendas sobre la Edad de Hierro, pero tiene sobre todo un libro estupendo de una disciplina que tiene unos 40 años, se llama la etnoarqueología, si no lo he dicho mal, del cual él es un gran especialista y existe un libro que es Introducción a la etnoarqueología, que es la mirada del otro, que es muy importante para nosotros, pero independientemente de su currículum y su profesión como investigador y científico, es que cuando estábamos en la excavación, aquí con algunos de vosotros, lo que más me llamó la atención es que al segundo día de trabajar con ellos y ellos con él, pues se dirigía a vosotros, que sois testigos de ello, de una manera muy directa y con un gran conocimiento de la persona y vosotros sobre él, ¿no? Entonces, sobre todo, creo que esa faceta me llamó mucho la atención. Y nada, pues darte las gracias. Creo que además es un lujo que en la Semana de la Ciencia, que es esta semana, pues ha venido la ciencia a la cárcel, ¿no? Así que con lo cual, pues muchas gracias y aquí tienes a los pupilos. Gracias. Buenos días. Voy a empezar contándoos un secreto sobre mí que es viene a cuento por el sitio en el que estamos, y es que en realidad yo podría estar aquí también, donde estáis vosotros, porque hace unos años fui procesado y me llevaron a juicio. Y me llevaron a juicio por un delito de calumnias e injurias. Y me pedían varios años de cárcel. Afortunadamente salí absuelto, pero para mí fue una cosa importante el que me pasara esto, porque por un lado conoces cómo funciona la justicia, y por otro lado te das cuenta de que la diferencia entre la gente que está en la cárcel y la gente que estamos fuera, a veces no hay tanta diferencia, ¿no? Y que uno puede cometer un error o puede en un momento de su vida hacer una cosa que no estaba bien y pasarte al otro lado, ¿no? Y es una frontera muy sutil a veces, ¿no? Entonces a mí eso me sirvió realmente mucho para darme cuenta de cómo funcionan estas cosas, ¿no? Y en parte mi interés por la arqueología del pasado contemporáneo, que es a lo que me dedico, la arqueología del pasado reciente, del presente incluso, tiene que ver precisamente con estas experiencias, ¿no? Con la vida cotidiana mía, la vida cotidiana de la gente que me rodea, de la gente que conozco, y como me interesa mucho la gente que conozco y la gente que me rodea ahora, no la gente que vivió hace 5.000 años, aunque esa también me interesa, como me interesa la gente que vive ahora con nosotros, que son nuestros vecinos, pues por eso, entre otras cosas, estudio la arqueología del pasado más reciente, ¿no? La arqueología contemporánea estudia tanto cosas que pasaron hace 50, 60, 70 años como cosas que están pasando ahora mismo. Normalmente cuando uno piensa en arqueología, los que tengáis alguna noción de lo que es arqueología, a lo que se dedica esta disciplina, pensaréis que trabaja con tiempos muy antiguos, ¿no? Por ejemplo, si veis el telediario, la televisión, sale con cierta frecuencia Atapuerca, ¿no? Que es los arqueólogos ahí lo que están haciendo es estudiar a seres humanos o antepasados de los seres humanos
que vivieron en España hace cientos de miles de años, ¿no? Hace 700.000 años o incluso hace 1.000.000 de años. Por otro lado, otro tipo de arqueología que es muy conocida y que la veréis en la televisión es la egiptología, ¿no? El estudio de las pirámides, por ejemplo, de las momias, ¿no? Y eso son cosas que pasaron también hace mucho tiempo, hace 3.000, 4.000, 5.000 años, ¿no? Entonces, uno tiende a pensar, cuando piensa en arqueología, que lo que hace es estudiar lo que le pasaba a la gente, cómo vivía la gente hace mucho tiempo, ¿no? Y en cierta manera eso nos puede hacer pensar que es algo que no tiene mucho que ver con nosotros, ¿no? Porque la verdad es que los faraones o las momias parecen que no tienen mucho que ver con nuestra vida cotidiana, ¿no? En realidad sí que tiene que ver, pero es más difícil explicar en qué sentido un faraón que lleva muerto 5.000 años tiene que ver con nuestra vida diaria y con los problemas que tenemos en el día a día, ¿no? En cambio, la arqueología contemporánea nos demuestra que el estudio del pasado más reciente puede ser muy interesante porque nos enseña cosas sobre nosotros mismos, o sobre nuestros padres o sobre nuestros abuelos. Nos enseña cosas que están mucho más directamente relacionadas con nuestras preocupaciones. En relación con esto, la arqueología de la guerra civil es una arqueología que a los españoles nos toca muy de cerca, no solo a los españoles, porque la guerra civil fue un conflicto en cierta manera mundial, fue global. En él participó gente de todo el mundo. Hubo gente de Brasil, gente de Cuba, gente de Perú, por hablar de Latinoamérica, que estuvieron combatiendo aquí en la guerra civil, ¿no? Y alguna de esa gente todavía está viva, tienen 90 o más de 90 años, pero todavía están vivos. Y los que no están vivos, muchos de ellos tienen hijos o tienen nietos que, en cierta manera, transmiten esa historia de la guerra civil. Por lo tanto, la guerra civil, aunque acabó hace 70 años, es algo importante porque muchas de las cuestiones por las cuales se luchó en la guerra civil todavía son cuestiones que son importantes hoy en día, ¿no? La única diferencia es que en aquella época la gente se mataba por esas ideas y ahora lo que hacemos es discutir o negociar o debatir esas ideas de una forma mucho más pacífica, ¿no? Me parece que hemos aprendido después de 70 años a dirimir de forma más o menos tranquila, ¿no? Fundamentalmente con las palabras, sin necesidad de recurrir a las armas. La cuestión es, ¿qué puede hacer la arqueología para comprender la guerra civil mejor? Porque la arqueología lo que hace es estudiar, o tradicionalmente lo que ha hecho ha sido estudiar civilizaciones muy antiguas de las que se conocía muy poco, y lo hacía sobre todo a través de los objetos, a través de las tumbas, de las cerámicas que utilizaba la gente para preparar la comida, de las hachas. Se reconstruía un poco la vida de estas sociedades del pasado. Pero ¿qué pasa cuando estamos hablando de sociedades que son tan cercanas, de las cuales tenemos una memoria o de las cuales tenemos una experiencia directa, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en la gente que luchó en la guerra civil. En principio nos puede contar a nosotros cómo fue su vida cuando estaban luchando en las trincheras, qué problemas tuvieron, cómo sufrían, cómo moría la gente, cómo sobrevivían la vida, cómo podían sobrevivir, cómo podían llevar la vida en el fondo de una trinchera, ¿no? Realmente tenemos muchos libros, tenemos mucha gente que nos cuenta cómo era la vida en esos momentos tan dramáticos, ¿no? Sin embargo, los arqueólogos pensamos que de todas maneras la arqueología es interesante y puede hacer algo. En primer lugar, puede revelar cosas, pequeños detalles del pasado que no aparecen en los libros, ¿no? Nos puede hablar sobre todo de las experiencias personales de la gente, de la vida diaria, de cosas que muchas veces las personas consideran que son tan poco importantes que no lo cuentan, ni en los libros ni cuando uno les pregunta. Por ejemplo, yo cuando le preguntaba a mi abuelo cómo era la vida en la guerra civil, me contaba muchas cosas que no eran muy distintas a las que aparecían en los libros, sobre los campos de batalla, sobre las cuestiones, digamos, políticas de la época, pero después cuando le pregunto, ¿pero dónde dormíais? ¿O cómo comíais? ¿O hacía mucho frío? De esas cosas no se acuerda o no les da mucha importancia, entonces no me las contaba, ¿no? Y si uno le pregunta normalmente a la mayor parte de los veteranos de la guerra civil, se da cuenta de que hay muchas cosas que no las cuentan, no porque no quieran contarlas, sino porque realmente como no le daban importancia, ¿no? Y eso nos pasaría a cualquiera de nosotros, ¿no? Si nos preguntan, pues yo qué sé, ¿cómo es tu habitación? ¿Cómo duermes? ¿Es blando o duro tu colchón? Pues son cosas a las cuales no les prestas mucha importancia, ¿no? ¿Qué comiste hace 3 días? Nosotros normalmente lo que hacemos es darle importancia a las cosas más dramáticas, ¿no? Y en la época de la guerra civil la gente, lo que era más dramático era si lanzaban una ofensiva, si
estaban a punto de conseguir un armisticio, si creían que iban a ganar la guerra o no. Eso es lo que recuerda a la gente. Entonces, a través de la arqueología, cuando vamos a excavar en esos sitios donde la gente vivió y luchó, lo que encontramos es, sobre todo, cuestiones mucho más específicas que tienen que ver con la vida de esta gente, ¿no? Con sus experiencias más personales, con detalles más íntimos. Y a veces encontramos cosas que son muy curiosas, que no tienen que ver con esas grandes historias, con la historia general que aparece en los libros, sino con cosas mucho más íntimas. A veces encontramos anécdotas, ¿no? Por ejemplo, este año, en uno de los sitios donde estábamos excavando, en una trinchera del ejército republicano que estaba justo delante del enemigo, estaba a apenas 150 metros, encontramos una botellita de Martini Rosso, ¿no? Lo cual es curioso, porque cuando uno piensa en la guerra civil se imagina a gente disparando, ¿no? A gente muriendo, pero no se imagina la gente, a los soldados metidos en una trinchera en primera línea tomándose un vermú, ¿no? Pues estos pequeños detalles lo que nos permiten es hacernos una idea distinta de cómo era la guerra civil, ¿no? De cómo era la vida cotidiana, porque la gente no estaba todo el día disparando, la mayor parte del tiempo estaban aburridos, metidos dentro de un hoyo, esperando que aquello acabara, ¿no? Y de hecho en las trincheras muchas veces aparecen pues, fichas de dominó, aparecen fichas de jugar a las damas, en una nos apareció incluso una botellita de champán, igual estaban celebrando el cumpleaños de alguien o que habían ganado una batalla, ¿no? Son cosas que tienen mucho más que ver con cosas con las cuales nosotros mismos nos podemos sentir identificados, ¿no? Con una forma de pasar el tiempo que no es tan diferente a lo mejor a nuestras formas de ocio, ¿no? Otra cosa que puede hacer la arqueología, y ahora ya os voy a hablar en concreto de lo que hemos estado haciendo en Guadalajara durante el mes de septiembre e inicios de octubre, es estudiar episodios de la guerra civil que no son tan conocidos. Cuando uno habla de la guerra civil o cuando uno escucha hablar de la guerra civil, normalmente todo se centra en una serie de episodios que son muy conocidos, ¿no? La batalla de Madrid, o por lo menos para la gente que conoce la guerra civil o que le interesa la guerra civil. La batalla de Madrid o la batalla del Ebro, donde combatieron cientos de miles de soldados, murieron 80.000 personas, había bombardeos aéreos, tanques, de todo. La batalla de Teruel, ¿no? Hay una serie de grandes episodios bélicos que son los que han pasado a la memoria de todos los españoles o de la gente que conoce la historia de España, ¿no? Sin embargo, estos son solo algunos momentos, ¿no? unos momentos muy específicos de la guerra que involucraron a unas determinadas personas. Pero la realidad es que la guerra duró 3 años y tuvo lugar en toda España. Para que os hagáis una idea, el frente de la guerra civil tenía cerca de 1.200 kilómetros. Desde el sur de España hasta la frontera con Francia había 1.200 kilómetros de trincheras, de largo. Después tenéis que calcular otros 5 o 6 kilómetros de ancho, lo cual da muchos miles de kilómetros cuadrados de frente y muchos cientos de miles de millones de personas que estaban luchando en ese frente. Sin embargo, de ese frente amplísimo y de todos esos millones de personas, como os decía, solo conocemos unas historias muy específicas, que son los que han centrado la atención de todo el mundo, porque entre otras cosas, muchos de estos episodios han sido decisivos en la historia de la guerra civil. Nosotros hace 3 años decidimos hacer lo contrario de lo que haría un historiador. En vez de ir a por alguno de esos grandes episodios, decidimos ir a un sitio que nadie conocía y donde pasó una cosa aparentemente muy poco importante. El sitio en cuestión estaba en Guadalajara, es en la zona de Abánades, y allí tuvo lugar una batalla en la primavera del año 1938. Fue una batalla en realidad muy grande en la que participaron cerca de 200.000 soldados y hubo 8.000 bajas entre los dos frentes. Hubo tanques, hubo aviones, fue como una batalla de la Segunda Guerra Mundial, fue una batalla muy importante. Pese a que fue muy importante, no fue muy decisiva desde un punto de vista histórico, no pasó nada, ¿no? Y porque no pasó nada y porque vino justo antes de batallas más importantes como la batalla del Ebro, lo que sucedió es que todo el mundo se olvidó de esta batalla. Prácticamente, si uno se lee cualquier libro de la guerra civil, no encuentra ninguna referencia a este conflicto, ¿no? Así que nosotros decidimos que íbamos a estudiar precisamente esa batalla olvidada para que dejase de ser olvidada un poco, ¿no? Lo que queríamos era contribuir a que se pudiera recordar también estos episodios de menor importancia de la guerra civil. Y sobre todo, en cierta manera, cada vez que hacemos arqueología del pasado reciente, de cosas que pasaron no hace mucho, pero que son importantes porque en ellas la gente sufrió, son episodios de dolor, digamos, en la vida de la gente, cada vez que estudiamos estas cosas, en cierta manera lo que hacemos es un homenaje
a esa gente que padeció esas circunstancias, ¿no? Entonces, al mismo tiempo que avanzamos nuestro conocimiento, al mismo tiempo que hacemos ciencia, digamos, de la misma manera estamos tratando de hacer también un homenaje hacia esa gente, ¿no? Estamos tratando de recordar la vida de esas personas que vivieron y que sufrieron y que en muchos casos murieron en estos lugares, ¿no? Lo que os voy a enseñar ahora es una especie de reconstrucción de cómo fue esta batalla, que no está basada en los datos escritos, ni en los datos que nos pueda dar la gente que participó en ella, aunque también los utilizamos, sino sobre todo en los datos arqueológicos, es decir, las cosas materiales, las cosas que quedaron abandonadas después de la batalla. Y en ese sentido, se podría decir que los arqueólogos que hacemos arqueología contemporánea somos un poco el CSI de la arqueología, ¿no? Me imagino que todos conocéis el CSI de la televisión, ¿no? Que son la policía científica que va a las escenas del crimen, y lo que hacen estos policías científicos es tratar de reconstruir qué es lo que ha pasado sin que nadie se lo pueda decir, ¿no? Lo que hacen es ir a ver cómo han quedado las cosas, cómo están los objetos abandonados en una habitación donde han matado a alguien, por ejemplo, y a partir de esos detalles lo que hacen es ir construyendo poco a poco con esos datos una historia que está fundamentalmente basada en las cosas. Pues bien, eso mismo es lo que hacemos nosotros. Lo que pasa es que como no tenemos tanto dinero como el CSI, pues todos esos experimentos químicos que hacen en la televisión, me temo que nosotros la mayor parte de las veces no podemos hacerlos. De todas maneras, aún sin todos esos medios que tiene el CSI, la verdad es que somos capaces de reconstruir bastantes cosas y de construir historias que yo creo que a veces son bastante interesantes. La batalla de la que os voy a hablar comenzó el 30 de marzo del año 1938. En aquel momento el ejército republicano estaba ya empezando a perder la guerra, ¿eh? Y de hecho, dentro de 3 meses iba ya a suceder la batalla definitiva donde la iba a perder, que es la batalla del Ebro. Pero en este momento, en el mes de marzo del año 1938, aunque las cosas le iban muy mal al ejército republicano, todavía no estaba perdida toda la esperanza. Y la ofensiva que decidieron lanzar en Guadalajara, no muy lejos de aquí, de hecho, apenas a 80 o 90 kilómetros, está relacionado precisamente con esta esperanza de la República de todavía poder ganar la guerra, ¿no? Por lo menos conseguir no perderla demasiado pronto. Esta batalla que conocemos como la ofensiva del Alto Tajuña, porque tuvo lugar fundamentalmente en esta zona, en el río Tajuña, era parte de una serie de pequeñas ofensivas que lanzó el ejército republicano para frenar la gran ofensiva que estaba lanzando el ejército nacional, el ejército de Franco, en la zona de Aragón. Los republicanos, la verdad es que como ejército tenían bastantes defectos y no hacían las cosas muy bien. Entonces esta batalla tenía que haber comenzado, pongamos, a las 1 de la mañana del 30 de marzo de 1938, pero cuando fueron a buscar al ejército, a la brigada mixta que estaba encargada de lanzar la ofensiva, resulta que no estaba. Así que tardaron como 7 u 8 horas en encontrarla. Y cuando encontraron a la brigada mixta en cuestión, el comandante de la brigada le dijo que tenía mucho miedo y que no quería ir a la guerra. Así que, ¿qué pasó? Que tardaron otras 4 o 5 horas más en ir a buscar a otra brigada mixta que estuviera dispuesta a ponerse en su lugar. Es decir, era un poco caótico, ¿no? Uno no se imagina que los ejércitos funcionen así. Pues bueno, en este caso la cosa era un poco chapucera. Total, que el ataque se lanzó con casi 12 horas de retraso. Eso le dio mucha ventaja al ejército nacional, al ejército franquista, para prepararse. Aún así, como el ejército republicano, al lanzar la ofensiva, tenía muchos más medios, los franquistas lo que hicieron fue, nada más llegar los republicanos, retirarse del frente donde estaban defendiéndose, de las trincheras de primera línea, y se refugiaron en una serie de corrales de ovejas que tenían justo detrás de su primera línea. Y ahí es donde empezaron a hacer frente a los republicanos. Y ahí es donde comienza la historia arqueológica que os voy a contar. Lo que hicimos durante el mes de septiembre e inicios de octubre que estuvimos excavando fue ir estudiando arqueológicamente, excavando los sitios, los distintos escenarios en los cuales tuvo lugar esta batalla, ¿no? Digamos que fuimos siguiendo los pasos
de los soldados, sobre todo de los soldados republicanos, según iban avanzando posiciones. Los primeros sitios que estudiamos, por lo tanto, fueron estos corrales de ovejas donde los soldados franquistas encontraron refugio y se fueron defendiendo del avance republicano. Excavamos 4 o 5 de estos corrales y cada uno de ellos nos contó una historia distinta. Este que veis aquí, bueno, a la izquierda de la diapositiva podéis ver un plano de uno de estos corrales, que es como una casa alargada, que tiene como un porchecito delante. Dentro de la casa es donde se guardan las ovejas y alrededor hay un muro de cierre y es donde se sueltan a los corderos para que coman trigo verde que se planta allí, ¿no? En la época de la guerra, lógicamente, no había corderos porque se los habían comido todos, igual que las ovejas. Y de hecho desmontaron, esto era una zona que en aquella época no tenía árboles, entonces desmontaron los tejados de las parideras de estos corrales para poder hacer fuego y calentarse, porque aquí hace muchísimo frío, puede llegar hasta 20 bajo cero en invierno. El caso es que aquí lo que encontramos, en esta paridera en concreto, en un sitio que se llama El Cerrajón, son los restos materiales que nos hablan de un grupo pequeño de soldados nacionales, seguramente un pelotón, unos 20 o 25 soldados, que se metieron dentro de esta paridera y aquí pasaron seguramente un día defendiéndose de los ataques continuados de las tropas republicanas. ¿Por qué sabemos que había solo 20 o 25 soldados? Pues por las latas que nos aparecen. Todos esos puntitos que veis ahí son las latas que se comió esta gente mientras estuvieron ahí refugiados. Y todo lo que tenían eran latas de sardinas. Las latas de sardinas era el menú, digamos, del día para los soldados cuando estaban en movimiento. Cuando estaban fijos en una posición más o menos segura, tenían rancho caliente, les llevaban desde zonas de retaguardia, les llevaban la sopa, el cocido, lo que fuera. Pero cuando estaban en marcha, cuando se estaban retirando, solo podían llevar latas. Entonces, la aparición de estas latas nos informa que efectivamente estamos hablando de unos soldados que estaban en marcha, que se estaban retirando y que estaban comiendo lo que llevaban en el macuto. El número de latas que han aparecido nos indica que debíamos estar hablando de eso, de un grupo pequeño, de 20 o 25 soldados, seguramente al mando de un alférez o de un teniente. ¿Por qué sabemos que estaban al mando de un alférez o de un teniente? Porque nos aparecen muchos casquillos, pero los que aparecen sobre todo son casquillos de pistola, y los casquillos, las pistolas las llevaban sobre todo los oficiales, de alférez para arriba. ¿Qué nos dicen esos casquillos de pistola también? Nos dicen que los republicanos se habían acercado muchísimo hasta esa paridera, llegaron seguramente hasta unos pocos decenas de metros. Cuando el enemigo está muy lejos, uno le dispara con un fusil, que en aquella época tenía un alcance muy largo, de hasta 2 kilómetros. Cuando se te echan encima, el fusil puede ser un poco aparatoso. Si no tienes más que un fusil, sigues disparando con el fusil. Pero en cortas distancias lo mejor es una pistola. Entonces la aparición de todos estos casquillos de pistola nos está diciendo que la gente, los soldados republicanos ya habían saltado, ya estaban seguramente rodeando este lugar. Y además nos informaron los vecinos del pueblo que cuando al acabar la guerra estaban arando esta zona, justo detrás de la paridera salieron cadáveres de 2 soldados, ¿no? Que seguramente serían 2 soldados nacionales que murieron mientras estaban retirando. Sabemos también cómo les estaban atacando los republicanos, además de dispararles con ametralladoras y fuego de fusil, porque nos aparecen balas que pertenecen a estas armas, sabemos que les estaban disparando con morteros de 50 milímetros, que son proyectiles así, no muy grandes. Esa mano que veis ahí, no sé si se ve muy claro, está sujetando la cabeza de un mortero que explotó parcialmente. Y esa mancha marrón que se ve en el plano, o más o menos, esto de aquí, es el cráter que dejó el mortero. Ahí nos apareció justo ese trozo de proyectil. Otra de las parideras que excavamos fue más interesante que esta, porque aquí sí que hubo un combate realmente infernal. Aquí debieron resistir más tiempo porque aparecieron muchas más latas. Todos los restos que nos aparecen sigue siendo de rancho frío, es decir, seguimos hablando de un ejército en movimiento que se está retirando, pero aquí apareció, por un lado, una gran cantidad de latas y por otro lado aparecieron muchos objetos personales, quiere decir que había gente que estaba muriendo o que en mitad del fregado estaba perdiendo cosas, ¿no? Como una medalla o monedas, y después aparece una cantidad enorme de munición de todos los tipos y entre otras aparece munición de tanque, con lo cual sabemos que esta era una zona en la cual atacaron los tanques republicanos, que eran tanques rusos, el tanque T-26, que después se utilizaría también en la Segunda Guerra Mundial. Aquí lo que hicimos fue excavar esto
Este edificio de aquí es la paridera, ese es el corral de ovejas. El recinto que veis aquí es lo que llaman la cerrada, que es como una especie de campo donde están lo que os decía antes, donde están los corderos normalmente, por lo menos cuando no hay guerra. Y aquí lo que podemos ver es cómo el ejército, los soldados republicanos se fueron acercando, fueron rodeando esta paridera y fueron cercando a los soldados nacionales. Los soldados franquistas estarían aquí metidos. Todos estos puntitos que veis son objetos que hemos encontrado, ¿eh? Cada vez que encontramos un objeto lo marcamos con la estación total para saber exactamente dónde ha aparecido. Y lo que se puede ver por aquí, cada uno de los objetos está marcado con un símbolo distinto. Eso es lo que nos permite a nosotros después interpretar qué es lo que ha pasado. Entonces podéis ver que en el muro de abajo de la cerrada, el muro que delimita el campo, está todo lleno de, bueno, hay unas señales que son X, ¿no? Esa X está representando eslabones de una cinta de ametralladora. Entonces sabemos que los republicanos estaban colocando ametralladoras en ese muro para ametrallar a la gente que estaba dentro de la paridera. Dentro de la paridera, en cambio, lo que encontramos son muchos casquillos del Mauser alemán, porque el ejército de Franco se surtía sobre todo con armas procedentes de la Alemania nazi y de la Italia de Mussolini. Y lo que nos aparece sobre todo son los casquillos de procedencia alemana que estaban disparando estos soldados. Seguramente el combate, esto es una imagen ya de más de cerca de la paridera, del corral, seguramente el combate aquí debió durar un par de días, debía haber más soldados, entonces eso les permitió resistir un poco más el ataque de los republicanos. Estos son algunos de los cartuchos que quedaron abandonados sin que llegaran a ser disparados, y al lado podéis ver un proyectil de artillería de un tanque ruso. Entre los objetos más o menos personales que aparecieron encontramos una medalla del Papa Pío XI, que está celebrando el Año Santo de 1933. Lo más seguro es que esto lo llevara uno de los soldados nacionales. El Papa Pío XI defendió a Franco, defendió la sublevación, pero por otro lado también es un papa que atacó a los nazis. Escribió una encíclica, promulgó una encíclica en la cual criticaba el giro que estaba tomando el régimen nazi en los años 30, ¿no? Que se llama Con ardiente preocupación, ¿no? El Papa estaba preocupado por los acontecimientos en Alemania, ¿no? Sin embargo, en el caso de la guerra civil, claramente defendía a Franco, ¿no? Por los crímenes contra la Iglesia que se estaban cometiendo en territorio republicano. Lo curioso es que justo al lado de esta medalla del Papa nos apareció una estrella roja del uniforme del Ejército Popular de la República, ¿eh? La estrella roja, a partir de finales del año 36 o inicios del 37, la llevaban todos los soldados del ejército republicano. Dentro de la paridera encontramos varios cadáveres. En total encontramos 6 cadáveres, todos ellos del ejército franquista. Algunos de ellos estaban completamente destrozados, porque aparte del fuego de la artillería de los tanques y de las ametralladoras y demás, les estaban atacando con artillería pesada, ¿eh? Y este hombre que veis aquí es un soldado muy joven, seguramente debía tener 18 o 19 años, eso lo podemos saber por los huesos, ¿no? Ahí también hacemos un poco de CSI, de arqueología forense, y por las características del esqueleto sabemos que en cualquier caso tenía menos de 20 años, era un chico muy joven, ¿no? Tuvo una muerte espantosa realmente, ¿no? Y eso es otra de las cosas que se puede saber a través de la arqueología, ¿no? No solo podemos descubrir estos momentos de la vida de ocio de los soldados en la trinchera o cómo más o menos malvivían en ellas, sino que también tenemos detalles terribles de cómo moría la gente, ¿no? Y esto es importante porque a veces uno cuando piensa en la guerra, ¿no? Se olvida de lo que significa realmente, ¿no? Del sufrimiento, del dolor que significa la muerte en combate, ¿no? Estamos a veces demasiado acostumbrados a las películas de Hollywood, ¿no? Donde parece que la gente se muere inmediatamente y en realidad puede ser una cosa horrible, ¿no? Aquí podéis ver un detalle de este soldado. No sé si lo veis muy bien, pero debajo de la mandíbula veis que hay una cosa que sobresale. Eso es un trozo de metralla de artillería, que es más o menos de este tamaño, tiene unos 15 centímetros, entre 15 y 20 centímetros. El trozo de metralla le atravesó el cuello, se le incrustó cerca de la escápula, no le afectó ningún hueso, entonces no le mató.
Tenía trozos de metralla en otras partes del cuerpo, cerca de la columna vertebral. Si hubiera sobrevivido, seguramente se habría quedado paralítico. El caso es que pese a todos esos huellas de metralla, bueno, cuando hace poco, de hecho, antes de irme de Santiago, mis compañeras antropólogas habían descubierto al estudiar el cráneo que tenía un agujero en la parte de la base del cráneo y dentro estaba lleno de trozos de metralla. Es decir, el proyectil de artillería le había explotado muy cerca y le había llenado el cuerpo de metralla, o sea, tuvo que ser horrible, ¿no? Y sin embargo, pese a todo eso, este hombre no murió. ¿Y por qué sabemos que no se murió? Porque en el pecho, bueno, no se ve muy bien, en fin, justo debajo de la mandíbula, a la altura del pecho, aparecieron 2 proyectiles de pistola impactados que demuestran que lo que realmente lo mató lo remataron, digamos, ¿no?, para ahorrarle sufrimiento. Lo que no sabemos, y estas son las cosas con las que uno siempre se queda con esta duda cuando hace arqueología contemporánea, ¿no?, descubre detalles muy crueles, terribles y muy vívidos de la historia, y al mismo tiempo queda siempre cierta ambigüedad, no sabemos exactamente qué fue lo que pasó. Sabemos cómo se murió este señor, pero no sabemos, por ejemplo, si quien remató a este soldado fueron sus propios compañeros que quisieron evitarle más sufrimiento o si fueron los soldados republicanos cuando tomaron la posición, ¿no? Otros detalles menos escabrosos tienen que ver con, bueno, quién era esta persona, ¿no? Ya os dije que era una persona joven. Sabemos que era fumador porque llevaba un mechero, lo cual en la guerra civil es como no decir nada, porque todo el mundo era fumador en aquella época y en concreto en los soldados, ¿no? Pero llevaba un mechero muy bonito, un chisquero, que debía ser relativamente caro, ¿no?, estaba muy elaborado. Y en el bolsillo llevaba varias monedas, llevaba como 5 o 6 pesetas, que es una cosa curiosa porque casi todos los soldados que hemos encontrado muertos, todos llevaban en el bolsillo algunas monedas, ¿no? Es extraño pensar que uno va al frente a luchar y seguramente a morir y sin embargo lleva algunas monedas en el bolsillo, ¿no? Y otra cosa que nos apareció aquí fue una medalla de un Cristo de Cantabria, el Cristo de Limpias, con lo cual seguramente este chico procedería de ahí, procedería de Cantabria. Iba muy bien armado, llevaba un fusil alemán y tenía todavía las cartucheras llenas hasta arriba de munición, tenía un montón de munición alemana, que la podéis ver ahí. Y sin embargo, las trinchas que llevaba, las cartucheras, eran de fabricación americana. Son unas trinchas que se habían inventado en el año 1917 en Estados Unidos, que se utilizaron en la Primera Guerra Mundial y que eran para llevar munición de ametralladora. Sin embargo, y tenían los bolsillos así muy grandes para los cargadores de la ametralladora. Sin embargo, este hombre, como no tenía una ametralladora, lo que había hecho había sido rellenarlas de cartuchos de fusil, ¿no? Esto es curioso porque nos habla un poco cómo fue la guerra civil, ¿no? Fue una guerra un poco cutre en ese sentido, de que los soldados no iban muy bien uniformados, ¿no? No iban muy bien pertrechados, tenían a lo mejor un casco checo, unas botas americanas y un fusil alemán, ¿no? No había mucha uniformidad, digamos. Estos son los restos de otro de sus compañeros que murió también ese día, también por un proyectil de artillería. En este caso el cuerpo quedó totalmente destrozado y lo único que pudimos recuperar fueron pues, algunos huesos de las piernas, aquí como podéis ver todavía con las botas puestas. El objetivo del proyecto también es conseguir darle una sepultura digna a esta gente, ¿no? Pensar que esta gente ha quedado tirada por los montes, ¿no? Nadie más ha vuelto a saber de ellos, seguramente tienen familiares, pueden tener familiares vivos ahora, así que nuestro trabajo en este momento es tratar de identificar en la medida de lo posible quién es esta gente y si pudiéramos llegar a saber quiénes son sus familiares, pues devolverles esos restos, ¿no? Si no podemos llegar a hacer eso, por lo menos darles una sepultura digna en el cementerio del pueblo, en el cementerio de Abánades. Esta es otra de las parideras donde se refugiaron los soldados nacionales. Aquí estábamos limpiando la entrada de la paridera y de repente nos apareció una especie de fosa. Nosotros llevamos siempre un detector de metales, entre otras cosas, para que no se nos escape nada y también porque si hay una bomba o algo, pues enterarnos antes de que nos explote, claro. El caso es que el detector de metales tiene un discriminador que nos dice el tipo de metal que hay, ¿no? Que estamos encontrando. Normalmente si es una bomba pita mucho hierro, ¿no? El caso es que cuando lo estamos pasando por aquí nos pitó oro, que era la primera vez que nos pasaba, ¿no? Es bastante raro encontrar oro por el campo. Y pitaba oro porque había un muerto debajo. No es que los esqueletos
piten como oro, sino que llevaba una alianza. Entonces fue precisamente la alianza matrimonial que llevaba este hombre lo que nos permitió encontrarlo, lo que nos permitió identificarlo. Este soldado era republicano, lo sabemos entre otras cosas porque en el bolsillo llevaba un montón de monedas de la República, en total unas 9 pesetas y media, que en aquella época tampoco era mucho dinero, porque había mucha inflación, serían como a lo mejor, yo qué sé, 2 o 3 euros ahora. Hay una diferencia importante entre este soldado de aquí y los que excavamos en el otro sitio. Los que excavamos en la otra paridera, los soldados nacionales, los habían enterrado de mala manera, seguramente en algún momento que pudieron tener libre, quizás los propios republicanos, y los echaban en los agujeros, en los cráteres que habían dejado las bombas. Entonces están un poco tirados cada uno de una manera. En cambio, este está colocado de una manera muy distinta. No sé si os fijáis, pero bueno, está puesto en posición alargada, de cúbito supino, que se dice, ¿no? Mirando boca arriba, y tiene los brazos cruzados sobre el pecho, así. Eso quiere decir que seguramente lo enterraron sus compañeros y lo enterraron con cierto cuidado, ¿eh? Estaban preocupados por él, porque era su camarada que acababa de morir. En este caso sabemos que lo mató una bala que le atravesó el pecho porque nos apareció justo al lado del esternón un proyectil de Mauser, en este caso español. Ahí podéis ver el detalle de la alianza matrimonial, que tenía una letra, pone R, que quizá nos pueda dar alguna pista sobre quién era esta persona o quién era su mujer, ¿no? En este caso era una persona un poco mayor, no era un veinteañero, seguramente andaría ya en torno a la treintena, con lo cual es posible que esta persona que nosotros hemos encontrado aquí tenga hijos todavía, ¿no? Y que no sepan que nosotros hemos recuperado ya el cadáver de su padre. Sí que sería, desde luego, muy bonito poder devolvérselo, ¿no? Típico del ejército republicano, no llevaba un uniforme militar, llevaba un uniforme hecho de restos de distintas cosas y llevaba también ropa civil. Lo que veis justo debajo del anillo, no sé si veis una cosa más o menos verde, esa es la hebilla del cinturón, es una hebilla muy bonita, de bronce con esmalte de vidriado. Una vez que tomaron las parideras, comenzó la parte quizá más difícil del ataque republicano, que era el ataque a la segunda línea franquista, que estaba muy bien defendida, muy bien fortificada, con nidos de ametralladoras, trincheras profundas, abrigos, y aquí los republicanos estuvieron luchando contra las tropas de Franco durante 2 o 3 días hasta que finalmente se rindieron o se escaparon. Esta es una de las trincheras que excavamos, ahí están varios de los excavadores, para que os hagáis una idea aproximadamente de la profundidad que tienen las trincheras. Y aquí también sabemos cómo fue el ataque fue básicamente a granadazo limpio, ¿eh? Lo que nos aparecieron fueron cerca de 40 o 50 restos de granadas. Esto que veis aquí parece una lata, pero en realidad es una granada ofensiva que se fabricaba en España y que era peligrosísima, sobre todo para el que la lanzaba, porque era muy inestable, estaba muy mal hecha, era muy complicada de manejar, había que estirar una venda, sacar unos cables, darle una rosca, y tenían muchas posibilidades de que te estallara en la mano antes de que le estallara al enemigo, ¿no? El caso es que en toda esta zona nos aparecieron muchas de estas granadas que nos indican que también que el combate era a corta distancia, ¿no? Es como las balas de pistola. Aquí podéis ver varias de esos restos de las granadas una vez que han explotado. Los cuadraditos que tienen como una especie de ranuras, ahí es donde iba metida la tela que envolvía la granada. Eso se tiraba, entonces la granada se activaba. Es curioso porque algunas de estas chapas, para que os hagáis una idea de cómo era la economía de guerra, estaban hechas reutilizando latas de sardinas. Entonces, en la lata del bote para la granada, vemos pues sardinas el Canario o sardinas el Palacio Oriente, ¿no? También encontramos restos de mortero, porque los republicanos seguían atacando con morteros, y de hecho, como esto es una línea que está más avanzada, ya seguramente la artillería pesada ya no llegaba, entonces tenían que utilizar la artillería ligera de campaña, ¿no? Los morteros que llevaban con ellos eran lo que les permitía seguir atacando al enemigo. Estos son los restos de una máscara antigás, y este es un plano de la distribución, ¿no? Es nuevamente el trabajo CSI, ver dónde aparece cada uno de los objetos para saber cómo fue el proceso del ataque. Al acabar la guerra, lo que hicieron los dos ejércitos fue
atrincherarse mejor, que eso es lo que pasa, es muy parecido a lo que pasaba en la Primera Guerra Mundial. Se lanzaba un ataque, después había un contraataque, la línea se estabilizaba y los dos ejércitos lo que hacían era blindar todo lo posible sus líneas para hacerlas todavía más difíciles de atacar, más inexpugnables. Este es un plano de la trinchera, ¿no? Esta es la trinchera y el nido de ametralladoras característico. A partir de mayo del año 38 ya el frente comienza a estabilizarse y ya lo último que excavamos es la estabilización del frente, los abrigos que se construyen, todas las trincheras que se construyen, se siguen excavando, se sigue edificando ya hasta el final de la guerra, hasta abril del año 39. Esto que veis aquí, por ejemplo, es un abrigo republicano que está en primera línea, ahí nos apareció un proyectil más de mortero, en este caso sin estallar, y aquí estos sitios son interesantes porque le permite a uno hacerse una idea de cómo era la vida de esta gente, ¿no? Una vez que ya no estaban combatiendo, y las condiciones de vida realmente eran tremendas, era casi... yo he excavado sitios prehistóricos de hace miles de años y he excavado sitios también recientes, y hay veces que cuando excavo estos sitios recientes me da la sensación de que estoy excavando cosas más primitivas que las que excavo de hace 4.000 o 5.000 años, ¿no? Y muchas veces una casa de la Edad del Hierro de hace 3.000 años es mucho más acogedora y está mejor hecha y demuestra más civilización, digamos, que algunos de estos abrigos donde estaban malviviendo estos soldados, ¿no? Que eran fríos, eran húmedos. De hecho, en muchos de estos abrigos lo que nos aparecen son muchas medicinas para tratar la artritis, ¿no? Imaginaos ahí metido en un hoyo húmedo, frío, durante meses y meses, ¿no? Esto es una fotografía del interior del abrigo, la trinchera que tenía delante y otro nido de ametralladoras. Y aquí es donde, bueno, los compañeros del CIS es donde han estado trabajando más. No sé si lo recordáis, este sitio, el nido de ametralladoras. Esto es justo al principio de toda la excavación. Esta es una posición que capturaron los republicanos al comienzo de esta ofensiva, de la batalla de la que os comentaba, y una vez que acabó la batalla, a finales de abril, comenzaron a fortificarlo ellos más, y lo que hicieron fue un nido de ametralladoras tremendo, profundísimo, realmente es espectacular, muy impresionante de ver, pero muy duro de excavar, la verdad, porque tuvimos que bajar como 2 metros de tierra y piedras, y varios de los compañeros que están aquí estuvieron ahí picando duramente. Lo que veis en la fotografía en primer plano es un graffiti que hicieron los zapadores republicanos, los ingenieros que estaban a cargo de construir este sitio, pusieron ahí el graffiti diciendo esto lo hizo la brigada no sé qué. Y este es el plano. Bueno, para que os hagáis una idea, la escala de abajo son 30 metros, así que aquí excavamos en total pues cerca de 50 metros de trinchera más el nido de ametralladoras. No salieron grandes cosas, salió sobre todo munición rusa, que nos habla de que ahí efectivamente estuvieron los republicanos. Aquí podéis ver a los compañeros excavando, ¿no? Está Alex, Milton y Luna, ¿no? Y bueno, estas son algunas de las cosas que nos han salido, el cuchillo y tenedor, o la cuchara con la que comían el rancho. Y ya para excavar, tenemos algunas fotos de la gente que participó en la excavación. Nosotros entendemos que la arqueología es suficientemente interesante como para que participen en ellas no solo arqueólogos, sino también todo tipo de gente, ¿no? Y siempre colaboramos pues, con aficionados, por ejemplo, que les gusta la arqueología, grupos de voluntarios que están interesados en la guerra civil, niños, ¿no? Siempre hacemos una excavación para niños, y esto es lo que podéis ver aquí, es la excavación infantil, que fue un éxito rotundo porque vinieron como 25 niños. Ahí los podéis ver excavando el interior de un refugio republicano y ahí con sus diplomas por la gran contribución a la excavación. Y por supuesto está en este caso, este año, la contribución de la colaboración de la gente del CIS, que ha sido absolutamente clave para el éxito de la excavación. De hecho, si no hubiera sido por vosotros, habría sido difícil que hubiéramos tenido una trinchera tan espectacular que enseñarle a la gente, y que fue fundamental en el Día de las Puertas Abiertas, porque siempre hacemos un día en el cual invitamos a todo el mundo que quiera venir a ver nuestra excavación, participar en ella, traerse a sus niños, hacer fotos, y en ese Día de Puertas Abiertas además
viene gente vestida como soldados de la guerra civil, en este caso vinieron 12 o 14 personas, armados como soldados de la guerra civil y reconstruyen un poco cómo era la vida en aquella época, ¿no? Y en este caso la reconstrucción se hizo precisamente en el lugar que excavasteis los que vinisteis del CIS. Aquí podéis ver a Milton también, a Edison y alguien más, no sé si es Consuelo en el fondo, sí, al comienzo de la excavación, que hay que reconocer que fue una excavación muy dura. Os tocó la parte de la excavación quizá menos grata, ¿no? Porque no aparecieron muchas cosas, pero bueno, a veces es así. De cada 10 sitios que uno excava, 4 o 5 son interesantes y 5 o 6 simplemente uno saca tierra y no encuentra grandes cosas. Ahí están Alex y Fernando excavando la Nava 3, ese nido de ametralladoras que os enseñaba antes. Aquí en cambio sí que aparecieron muchas cosas, así que Alex y Fernando no se pueden quejar porque salieron muchos cartuchos, ¿no? Ah, Pablo, perdona, sí. Y también había tiempo para comer. Y la verdad es que yo probé los frijoles estos y estaban buenísimos. Así que fue otra aportación muy interesante y que agradecimos mucho. Y yo creo que con esto ya está. Gracias.